Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a platicar con ustedes sobre un aspecto importante del cáncer, que son sus síntomas. Si ustedes me preguntan a mí cuáles son los síntomas del cáncer, yo le podré decir que son todos y ninguno, porque resulta de que el cáncer no tiene síntomas propios. Vamos a ver nosotros en el transcurso de la plática cómo todos los síntomas que tiene el cáncer lo tienen otras enfermedades que no son cancerosas. Es por eso que en el título de la plática de hoy pongo síntomas del cáncer y le pongo una interrogación, porque el cáncer no tiene un síntoma específico, no tiene datos patognomónicos. Vamos a comenzar por el seno, por la mama. Vemos nosotros que en la mama se dan cambios que pudiesen hacer sospechar de un cáncer, como es la secreción del pezón, que el pezón se desvíe o se hunda la piel. Aquí vemos una imagen que se llama imagen de piel de naranja. Ven ustedes esos puntitos que se dan en la piel, que son puntos característicos parecidos a la piel de naranja. Eso se llama, ese es un cáncer inflamatorio. Ese es el cáncer más agresivo que existe de la mama. Y en el lado izquierdo vemos una mama roja. La mama roja puede darse por muchas razones. Una de ellas son la celulitis o las mastitis, las inflamaciones o las infecciones de la mama, principalmente en las mujeres que han dado a luz y están amamantando, puede darse una mastitis posparto. Y eso es lo más común. Pero hay un cáncer que es el cáncer inflamatorio, donde la mama se observa roja y se pone caliente y a veces puede doler. Esta imagen le llamamos cutánides. Son imágenes donde salen unas pápulas alrededor de la piel de la mama y esas pápulas son parte de la enfermedad del cáncer. El cáncer puede diseminarse a la piel o a la región del tórax con estas características. Aquí observamos nosotros una bolita en la mama, un tumor en la mama. La mayoría de los tumores de la mama son tumores benignos de la mama. Ejemplo de ello es el fibroadenoma mamario. Hay un tumor benigno que se llama tumor Filode, que es un tumor voluminoso, deforme en la mama. Pero también es cierto que la mayoría de los cánceres de la mama se manifiestan por medio de un tumor. Por lo tanto, cualquier bolita en la mama debe ser vista por un médico. Esto que ven ustedes aquí, el puntito negro en el centro, esa es una secreción sanguinolenta por el pezón. Las secreciones sanguinolentas pueden ser dadas también por obstrucciones dentro del pezón, o algunos granulomas que se dan dentro del pezón. Pero también hay algunos cánceres que pueden manifestarse por medio de secreción sanguinolenta. Este es un pezón retraído, ¿ok? El pezón retraído puede ser manifestación de una neoplasia. Hay personas que nacen con un pezón hundido. ¿Sí? Eso se llama pezón invertido. Hay gente que desde su juventud tienen el pezón hacia adentro invertido. Es más, cuando tuvieron sus hijos no pudieron amamantar. Ese es un pezón invertido, es el lado derecho, es este que ustedes ven aquí. Pero este es un pezón retraído. Esto es manifestación de que algo está jalando el pezón desde adentro y esto puede ser manifestación de una neoplasia de la mama. Aquí vemos un hundimiento de la mama. Hay tumores profundos que están pegados a la pared
torácica, principalmente la parte del músculo profundo o de las costillas. Entonces retraen la piel y esto puede ser manifestación de un cáncer. Hay otros síntomas que se dan a nivel de la vía urinaria. Cuando nosotros observamos que hay una orina roja y no está relacionado con el consumo de algún alimento o bebida, tenemos que pensar que esa orina puede ser sangrado. Eso se llama hematuria. La hematuria puede originarse ya sea en el riñón o en cualquier segmento del tracto urinario, como los uréteres o como la vejiga. El dolor o el ardor al orinar puede ser una manifestación principalmente de procesos infecciosos. Cuando tenemos una infección en las vías urinarias, tenemos urgencia urinaria, vamos corriendo a orinar, o hay ardor que se llama disuria, pero también puede ser manifestación de un proceso neoplásico. El cambio en el calibre del chorro, los problemas prostáticos dan cambios en el calibre del chorro. La persona con hiperplasia o crecimiento de la próstata puede ser que su chorro no tenga distancia, que sea un chorro corto, producto de la estenosis o del crecimiento de la próstata. El levantarse varias veces a orinar, eso se llama nicturia. Una persona que se levanta a orinar a los 40 años, una o dos veces en la noche, hay algún problema patológico, ya sea en la vejiga urinaria o en la próstata. Aunque hay que descartar algunos procesos, enfermedades frecuentes como la diabetes, que hay que ver si hay alguna alteración en la glucosa que hace que el paciente o la persona vaya a orinar muchas veces en la noche. Una persona de 60, 70 años que se levante una sola vez a orinar, quizás no sea problema. Pero si esa persona se levanta 3 y 4 veces a orinar, lo más probable es que haya un crecimiento prostático. Rara vez la próstata en sí puede darnos a nosotros cambios importantes en las características de la orina. Pero si la frecuencia urinaria en las noches aumenta, hay que descartar que no sea una hiperplasia prostática y también tenemos que tener en mente que puede ser un cáncer de la próstata. Los pacientes con cáncer prostático manifiestan levantarse muchas veces a orinar durante la noche. Los moretones en la piel. Es común que nos golpeemos y no nos demos cuenta y aparecen moretones, pero una persona que tenga moretones en áreas donde los golpes no son comunes, o sean frecuentes, o sean extensos los moretones, tenemos que estudiarlo porque hay que descartar patologías que tienen que ver con los moretones, como puede ser la hemofilia, la leucemia o cualquier trastorno de la coagulación. Pero el cáncer puede ser una de las manifestaciones. El sangrado o el flujo vaginal. Una persona que fuera de su regla esté sangrando, tenemos que observarlo muy bien porque el sangrado puede ser por otras causas. Por otras causas, una de ellas puede ser por una patología uterina. El cáncer de endometrio puede manifestarse por un sangrado uterino. El sangrado uterino también puede ser parte de las patologías del cervix. Cuando a una persona se le crece, le aumenta de volumen una pierna más que la otra, eso se llama linfedema. Eso puede ser comúnmente por problemas venosos, que hay alguna obstrucción venosa y se aumente el volumen de la pierna. Pero también puede estar dada por una obstrucción a nivel de la ingle o de la pelvis. Hay tumores pélvicos o inguinales que pueden generar una obstrucción del drenaje linfático
y hacer que la pierna le aumente de volumen. También lo observamos en los brazos. Hay un linfedema o un aumento del brazo que se da en pacientes que han sido operados del cáncer de la mama. Cuando se le quita su mama y se le quitan los ganglios linfáticos, una de las complicaciones de esa cirugía puede ser el linfedema. El dolor en la columna o en la pelvis, un paciente puede ir con el médico porque desde hace semanas o meses comienza con un dolor en la cadera o en el área lumbar o en cualquier parte de la columna. Por lo general son problemas posicionales o traumatismo o algunas enfermedades articular degenerativa. Pero también hay neoplasias que se van a los huesos, principalmente el cáncer de la próstata puede ser el dolor óseo la primera manifestación, entonces tenemos que estar al pendiente. Y los dolores abdominales. Los dolores abdominales, la mayoría de ellos están dados por inflamación del intestino. Pero hay patologías diferentes al proceso inflamatorio intestinal que nos puede dar dolor. Principalmente cuando tenemos problemas uterinos o en los ovarios. Los pacientes con cáncer de ovario manifiestan que desde hace muchos meses comienzan con dolor abdominal y sensación de llenura abdominal. Las personas que tienen sangre en el excremento, como lo vimos cuando hablamos de cáncer de colon, la sangre en el excremento tiene que ser estudiada. Es común que las personas que tengan inflamación de las hemorroides pueden haber sangrado uterino, sangrado intestinal en el excremento, pero puede ser producto de una neoplasia. Aquellos pacientes que han tenido cambio en el hábito intestinal como estreñimiento o diarrea, las patologías intestinales neoplásicas como el cáncer de colon puede generar cambios intestinales, diarrea o estreñimiento principalmente de origen crónico. Aquellas personas que de repente tienen una tos, principalmente los fumadores, tenemos que estar muy al pendiente de esa tos, que no hay proceso infeccioso agregado, que no hay fiebre, que no hay mucha flema, que es una tos de varios meses, tenemos que estudiarla porque el cáncer del pulmón se manifiesta con tos. Aquellos pacientes que tienen ronquera, que de repente le cambia la voz sin ningún proceso infeccioso o algún causal importante, tenemos que investigarlo porque puede haber una patología a nivel de la laringe o a nivel del pulmón. Recuerden que los pacientes con tumores pulmonares pueden iniciar con ronquera. Hay personas que presentan molestia gástrica o a nivel del esternón, eso se llama pirosis, que siente que se le quema algo detrás del esternón. Es importante que se observe eso porque hay neoplasias del esófago o del estómago que pueden presentar esas manifestaciones, agrura o reflujo gastroesofágico. Hay una manifestación que se llama disfagia, que es que la persona come y al tragar siente que se le hace un nudo en la garganta, que tiene molestia. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque la molestia para tragar o que siente que se le atora algo puede ser manifestación de una neoplasia del esófago. La náusea y el vómito es frecuente en pacientes con cáncer, aunque la mayoría de la gente que tiene náusea y vómito puede ser por otra etiología infecciosa o gastrointestinal. Pero los pacientes con tumores del tubo digestivo frecuentemente dicen que tienen asco, que tienen náusea y que vomitan principalmente después de la comida. La pérdida del apetito se llama hiporexia. Tenemos disminución del apetito por problemas de estrés, por problemas del estado de ánimo, por problemas cotidianos. Y hay otras enfermedades sistémicas que generan disminución del apetito.
Ustedes ven que hay pacientes que inician con su diabetes perdiendo el apetito, perdiendo peso. Pero el cáncer, eh, la mayoría de los cánceres gastrointestinales presentan hiporexia o disminución del apetito. El cansancio, que se llama astenia o adinamia, es común en el paciente con cáncer, pacientes que se levantan y se levantan sin ganas, sin deseo de nada, aunque puede ser dado por otras patologías o por problemas psicológicos también. La fiebre y la sudoración nocturna. Hay patologías que nos dan fiebre, las patologías infecciosas, la tuberculosis puede darnos fiebre y sudoración. Pero también hay algunos cánceres que nos dan fiebre y sudoración nocturna, como los linfomas o la enfermedad de Hodgkin. Hay cambios en la cavidad oral, en la mucosa y en la lengua, como la leucoplaquia, que son manchas blanquecinas. Esas pueden ser lesiones premalignas. Tenemos que revisar, de ir con el odontólogo, con un otorrino, para que haga una revisión de la cavidad oral y observar y diagnosticar las lesiones blanquecinas que se dan en la cavidad oral. Hay otras lesiones que son rojas, que se llaman eritroplasia. También pueden ser lesiones premalignas o manifestaciones de una neoplasia oral. El sangrado por la cavidad oral hay que observarlo, hay que revisar si no hay una gingivitis, una inflamación de la encía o una alteración o una infección de la cavidad oral. Pero también puede ser manifestación de una neoplasia, principalmente los pacientes con leucemia o con trastorno de la coagulación. El dolor de cabeza o cefalea tenemos que tomarla en cuenta. Si bien es cierto que la mayoría de las personas que tienen dolor de cabeza está dado por problemas tensionales de la vida diaria, por jaqueca, migrañas, pero también tenemos que revisar la evolución de ese dolor de cabeza, de esa cefalea, porque los tumores cerebrales, uno de sus síntomas pivote es el dolor de cabeza. Entonces, un paciente que tiene un dolor de cabeza crónico que no está relacionado con otras causas, tenemos que pensar que puede haber una neoplasia cerebral. Las convulsiones también son manifestaciones de neoplasias a nivel cerebral, ya sea que hayan nacido en el cerebro o que se hayan ido del pulmón, del hígado, del intestino o de cualquier otro lugar del organismo al cerebro. Una de las manifestaciones también son las convulsiones. Puede haber disminución de la agudeza visual. Si una persona de repente comienza a tener disminución de la agudeza visual, tiene que ser revisado por un oftalmólogo o un optometrista. Pero si persiste, a pesar de las correcciones de los lentes, colocación de lentes y otras medidas, hay que buscar la causa de esa disminución de la agudeza visual, porque hay tumores detrás del ojo que pueden ocasionar disminución de la agudeza visual. Parálisis facial, a veces se paraliza una parte de la cara. Por lo general, las parálisis faciales o parálisis de Bell, que son parálisis periférica del nervio facial, pueden darse por muchas causas que no son los tumores. Pero hay un pequeño grupo de pacientes donde pueden presentar una parálisis facial de nivel central, como manifestación única de un tumor cerebral. O una parálisis de las extremidades, puede estar una extremidad superior comprometida o las dos, o las piernas, o una combinación de las partes superior e inferior del cuerpo. Eso puede ser manifestación de una neoplasia cerebral. Los cambios en la piel, los tumores en la piel, los lunares, las manchas, pueden ser manifestación de una neoplasia. Tienen que ser revisadas por un médico general, familiar, un dermatólogo, para revisar y vigilar eso, principalmente los pacientes seniles o aquellos pacientes que han trabajado en el sol durante muchos años, los pescadores, los marineros, los campesinos, aquellas personas que reciben mucho sol durante su vida, tenemos que estar vigilando de lesiones que pueden ser
una neoplasia, principalmente esta lesión negra, eso se llama, es un melanoma. El que tenga los ojos amarillos, la piel amarilla, eso se llama ictericia. La ictericia puede ser manifestación de una patología hepática o sistémica. eh, Principalmente son problemas infecciosos como la hepatitis o una obstrucción de la vía biliar. Pero también tenemos neoplasias que obstruyen el, la salida de la bilis o comprometen el hígado y puede haber ictericia como una manifestación de la neoplasia. Los crecimientos de los ganglios, llámese en el cuello, las axilas, las ingles o cualquier lugar del cuerpo, puede ser manifestación de una neoplasia. Eh, a veces tenemos procesos benignos que nos pueden generar crecimientos ganglionares, las infecciones comunes, las infecciones virales, la tuberculosis ganglionar y muchas otras. Pero las neoplasias, principalmente los linfomas, pueden darnos crecimientos ganglionares. El aumento o la disminución de peso. Si una persona comienza a perder peso de forma importante en un lapso de 2 o 3 meses, tenemos que tener cuidado, descartar que no haya una enfermedad sistémica que produzca pérdida de peso como la diabetes. Si eso no existe, tenemos que estar observando que puede ser una neoplasia. Hay pacientes que pierden hasta 20 kilos de peso en un mes, principalmente en tumores como el de páncreas. O tener aumento de peso. Hay gente que aumenta de peso porque le aumenta el volumen abdominal y no por la grasa en sí, sino porque puede haber acúmulo de agua o ascitis y puede ser una neoplasia de un tubo digestivo, ¿ok? O la neoplasia del ovario que presentan ascitis con frecuencia. Entonces, hasta aquí el tema de hoy. A mí me gustaría que si tienen alguna pregunta o comentario, me manden sus mensajes, que nosotros vamos a estar al pendiente para responderle todas sus dudas. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por su atención.